Yo quiero invitarle en esta maravillosa tarde a abrir las páginas de la Biblia en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis y su versículo 9 o su versículo 10. Apocalipsis capítulo 2, y vamos a leer específicamente en el versículo 10 para la gloria del Señor. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria al nombre de Jesús para siempre. Amén, así es. Bendito sea Dios, aleluya. Gloria a Dios. Si ya lo tienen, Amén. Gloria a Dios. vamos a leer la palabra del Señor Jesucristo en el capítulo 2 de Apocalipsis, en su versículo 10, para la gloria del Padre, para la gloria del Hijo y para la gloria del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Dice a la letra: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Soberano Dios y Padre que estás en el cielo, en esta maravillosa noche te damos gracias, Dios eterno, en nombre de tu amado Hijo Jesús, por la vida que nos das, por la oportunidad que nos permites, por el tiempo que nos regalas de estar en tu casa, Señor, para escuchar, para atesorar tu gloriosa palabra. Esta palabra que es vida y vida en abundancia, Señor, puede traer a nuestras almas la fortaleza, la capacidad. Hará esta palabra en nuestras vidas todo aquello para lo que tú la has enviado. Permite que por medio de esta palabra nuestras almas sean confortadas y nuestro corazón reciba, Señor, ese aliciente, esa capacidad. Nuestra vida reciba esa fuerza espiritual para marchar en esta tierra, Señor. Que todos mis hermanos que se disponen a escuchar este mensaje reciban en él una doble porción de tu Espíritu Santo. Todo aquel que oye esta palabra reciba bendición. Te lo pido todo en el glorioso y bendito nombre de tu amado Hijo Jesús. Permite que cada palabra que salga de mis labios sea para la necesaria edificación de tu amada iglesia. Gracias, eterno Dios. Gracias te damos, Señor. Amén. Bendito sea para siempre nuestro Dios. Gracias a Dios. Puede sentarse, mi hermano. Gloria al nombre de Jesús. En esta noche quisiera que pensáramos nosotros bajo el tema fidelidad Gloria a Dios. en medio de las dificultades. Fidelidad en medio de las dificultades. Y es que, como en otras ocasiones hemos dicho, la vida cristiana está repleta de dificultades en esta tierra. En otras ocasiones he deseado decirle que el venir a la vida cristiana conlleva sacrificio. Amén. Gloria a Dios. Que el venir al conocimiento de la palabra del Señor conlleva decisiones firmes. Así es, gloria a Dios. Porque contrario a lo que mucha gente piensa, en el cristianismo existen problemas. En el cristianismo existen obstáculos en el camino. Gloria a Dios. En el cristianismo muchas veces hay que llorar. Amén, gloria a Dios. Algunas veces hay que preguntarnos por qué los cristianos sufren en esta tierra. Pero hay una diferencia tan grande entre sufrir dentro de la comunidad cristiana y sufrir fuera de la comunidad cristiana. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que dentro del pueblo cristiano, el hombre y la mujer
que vive en la fe de Jesucristo, sufre, enfrenta dificultades, hay pruebas en el camino, hay tribulaciones en el camino. Y muchos de nuestros hermanos no solamente han enfrentado tribulación dentro de la vida cristiana y persecución dentro de la vida cristiana, sino también han experimentado hasta la muerte dentro de la vida cristiana. Así es, gloria a Dios. Pero se enfrenta a todas estas clases de vicisitudes con una esperanza viva, con una esperanza puesta en el autor y consumador de la fe cristiana. Gloria a Dios. Todas las tribulaciones que los hijos de Dios han enfrentado a lo largo y ancho de la historia de la iglesia tendrán su recompensa en el día final. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que sus vidas quedaron olvidadas para muchos, sin embargo, Dios los guarda en su memoria. Dios los tiene en su presencia. Dios los tiene en su recuerdo. Gloria al Señor. Y todas las dificultades que aquellos que le sirven al Señor han enfrentado han de tener su justa recompensa en el día final. Cosas de lo que se carece en el mundo. Fuera de el rebaño del Señor, de todas maneras en el mundo hay aflicciones, sin esperanza, se enfrentan dificultades, sin esperanza, hay pruebas, sin esperanza, muchos pierden la vida, sin esperanza. ¿Por qué no enfrentar todas estas dificultades dentro de la senda cristiana con una esperanza en el corazón, con una esperanza que no se puede obtener con las cosas materiales en esta tierra? Porque esa esperanza viva en el corazón solo es producida cuando el Hijo de Dios viene a reinar al corazón del hombre y de la mujer que lo recibe, del hombre y de la mujer que lo confiesa. Nace una esperanza de salvación, nace la fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Para siempre. La historia de la iglesia del Señor está repleta de historias que muchas veces tuvieron que enfrentar nuestros antepasados, aquellos que se nos adelantaron, aquellos que les tocó vivir en otra época, en otros países, en otras culturas, en otro tiempo. Gloria al Señor. No siempre el ser cristiano es bien visto por el mundo, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Algunas veces nosotros hemos llegado a pensar que por el hecho de ser cristianos todos nos van a ver bien, todos nos van a respetar, todos nos van a extender la mano de amistad y de compañerismo. No, yo quiero decirle que no siempre sucede eso. La razón es que hay un enemigo para el pueblo del Señor, como lo hubo para el pueblo del Señor en el tiempo pasado. Hay un adversario, hay un enemigo que no descansa. La palabra del Señor dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Gloria al Señor. Buscando a quien destruir, buscando a quien arrebatar. Pero gloria al Señor, porque Cristo Jesús, nuestro Salvador, no está dormido tampoco. Su palabra dice aquí: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa promesa gloriosa, esa promesa divina, esa promesa real, esa promesa verdadera se cumple cuando nosotros depositamos nuestra fe en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el nombre del Señor.
Gloria al nombre del Señor. Nuestra fe, nuestra vida, nuestra confianza, nuestro corazón debe de estar puesto en el Cristo de la gloria, aquel que siempre está a nuestro lado, aquel que nunca falla, aquel que nunca llega tarde, aquel que siempre llega a tiempo, aquel que no lo detienen las adversidades, aquel que no lo detienen los problemas, aquel para quien no hay tempestades, puede estar presente en todo lugar. No hay cosa más gloriosa que tener ese amigo eterno. Gloria al nombre de Jesús. No hay un amigo más bendito que nuestro Cristo, nuestro Salvador, aquel que cumple sus gloriosas promesas, aquel que dijo: yo no te dejaré, yo no te desampararé. Esa mano gloriosa del Cordero de Dios está extendida para fortaleza nuestra. Por eso David, con toda confianza, él pudo decir: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. No interesa las dificultades que el hombre y la mujer atraviesan en esta tierra. Puede ser la misma muerte, pero en la misma muerte nos ha de alumbrar la luz de Cristo. Los que han muerto en Cristo han muerto con una esperanza, han muerto con una sonrisa, han muerto con una fe profunda de que al sonar la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al nombre del Señor. La palabra que hemos leído en esta tarde nos habla de una iglesia. Gloria al Señor. Una iglesia perseguida, una iglesia sufrida, una iglesia que sufrió vituperios. Esta iglesia era la iglesia de Esmirna. Gloria al Señor. Y en el tiempo en que se escribió esta carta, los cristianos vivían adversidades, eran perseguidos. Gloria al Señor. No tenían la libertad que nosotros hoy en día tenemos. Aquellos cristianos no se reunían en lugares como estos para adorar al Señor. Aquellos cristianos no podían levantar sus manos en la calle adorando al Señor. No podían predicar en un parque público por la persecución. Satanás siempre ha perseguido a quienes han querido seguir el camino del Señor. ¿Y cree usted que Satanás ha cambiado? Satanás no ha cambiado. Satanás sigue persiguiendo con saña a aquellos que quieren oír la voz de Dios, aquellos que desean ingresar a las filas del Señor. Satanás siempre pondrá obstáculos, siempre pondrá tropiezos, siempre pondrá barreras en el camino de aquellos que desean seguir el camino del Señor. Tanto a los que oyen con el propósito de aceptar la palabra de Cristo, como a los cristianos que ya están dentro del redil. Siempre habrán obstáculos en el camino, pero debemos de recordar que con Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Pablo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa fe genuina que abraza el corazón del creyente nos ha de llevar a confiar en aquel que dijo: mía es la victoria y mía es también la venganza. Gloria al nombre del Señor. El apóstol Juan, que es el receptor, el que estaba recibiendo esta revelación, se le ordena escribir esta carta para la iglesia, para el ángel de la iglesia en Esmirna. Y en el versículo específicamente que leímos, se habla de no tener temor en nada de lo que se va a padecer. No temas en nada lo que vas a padecer. ¿Por qué se da esta advertencia y por qué es tan necesaria esta advertencia en nuestro tiempo? Vivimos tiempos en los que en esta nación y en muchas naciones similares a estas hay libertad de predicar la palabra del Señor. Pero no piense que todo el tiempo va a ser así.
Vendrán tiempos peligrosos, dice la palabra del Señor, en que los hombres ya no sufrirán la sana doctrina. Vendrán tiempos difíciles en que la palabra del Señor será cercenada, en que la palabra del Señor será mutilada. Vendrán tiempos difíciles para los que adoran y para los que honran al Señor en esta tierra. ¿Por qué? Porque las actividades de Satanás en esta tierra se están proliferando más. Cada día hay más gobernantes que odian la verdad de la palabra del Señor. Cada día hay más personas que se adhieren al movimiento satánico. En nuestro tiempo hay iglesias satánicas y esas iglesias están luchando, gloria al nombre del Señor, porque Dios nos fortalece, pero estas iglesias están luchando para que el pueblo del Señor se debilite. Estas iglesias están luchando para que el pueblo del Señor pierda la fe, para que el pueblo del Señor se desanime, para que el cristiano deje de oír la voz de Dios, para que el cristiano pierda su esperanza en su corazón. Por eso usted va a ver frialdad dentro de la iglesia del Señor. Hablo en el sentido general. Por eso usted va a ver que ya la fe, el amor ferviente no es igual dentro del pueblo cristiano, y es como que si estuviésemos entrando en la etapa de la iglesia de la Odisea, donde ya el ser caliente y el camino del Señor ya está en peligro de extinción. Hay cientos de miles de iglesias en el mundo, pero son iglesias tibias, iglesias donde ya no se adora al Señor, donde ya no se glorifica al Señor, donde ya se le da más prioridad a los títulos que el hombre tiene que al título de aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al Señor. Tanta gente en el mundo en conformismo absoluto. Ya creí, ya soy salvo y ya es suficiente. Pero nosotros no nos vamos a dar por vencida, ni somos de los que nos conformamos. Vamos a ir porque hay más bendición todavía en la presencia del Señor. Hay más poder para la iglesia, hay más derramamiento del Espíritu Santo para aquellos que lo buscan, para aquellos que lo imploran, para aquellos que lo desean en su corazón. Todavía la promesa de poder, del derramamiento del Espíritu de Dios está en vigencia. Todavía la palabra de Cristo es aquí. Yo os doy poder para hollar serpientes y escorpiones y contra toda fuerza del mal, y nada os dañará. Todavía está en vigencia y usted es participante de esa bendición. El pueblo del Señor es participante de esa gracia, de ese amor profundo que el Padre nos ha dado en la persona de nuestro glorioso Salvador Jesucristo. A Él sea gloria y honra por los siglos de los siglos. Gloria al Señor. En tiempos de esta carta había persecución. Los ángeles que pastoreaban las iglesias tenían que ser hombres fieles, hombres decididos, hombres de carácter, hombres de valor, hombres que no le temían a la muerte, hombres que no le temían a la guillotina, hombres que no le temían al martirio, que no le tenían miedo al fuego. Gloria al Señor. Hombres que ponían su vida en la línea de la batalla por mantener en alto la fe de Jesucristo. Bendito el Señor. Cuánta falta hace esos hombres. Gloria al Señor. La historia nos cuenta que el pastor de esta iglesia, gloria al Señor, se llamaba Policarpo. A este era enviada esta carta. Este hombre fue un discípulo del apóstol Juan, el que recibió esta revelación. Y él, Juan,
lo discipuló, escuchó las palabras de la boca de aquellos que oyeron con sus oídos las palabras de Cristo Jesús. Fue un hombre que dio testimonio de la verdad. Fue un hombre que puso su vida en el martirio antes que negar la fe de Jesucristo. Bendito el nombre del Señor. La historia cuenta que Policarpo, siendo pastor de la iglesia de Esmirna, gloria al Señor, bajo la persecución de uno de los emperadores romanos, se dio la orden de capturar, de aprender a Policarpo. Policarpo recibió ayuda de algunos miembros de la comunidad cristiana y lo escondieron en otra casa. Pero los perseguidores capturaron 2 jóvenes y a estos lapidaron hasta sacarles la verdad. Y estos por miedo tuvieron que declarar dónde estaba el apóstol. Gloria al Señor. Cuando Policarpo se entera que los perseguidores van llegando a la casa, él rehúsa ocultarse, rehúsa esconderse, y mientras los hombres llaman a la puerta, Policarpo desciende por las escaleras para recibirlos. Él sabía, gloria al Señor, que lo buscaban no para darle un premio. Él sabía que lo buscaban para darle la muerte. Él sabía que lo buscaban para conducirlo al martirio, pero no tuvo temor, ni le temblaron sus rodillas. Bajó las gradas y los recibió. Y mientras los recibió, dijo a los de casa que prepararan comida para que aquellos que lo iban a ejecutar comieran. Y mientras ellos comían, les pidió 1 hora para dedicarse a orar, para poner en orden toda su vida. Mire lo que hace aquel que tiene a Cristo en su corazón, aquel que ama a Cristo de verdad. Les preparó comida, los puso a comer, mientras les dijo que por favor le permitieran 1 hora para orar, para estar a solas con su Señor, para poner todas las cosas a cuenta con el Señor. Y cuando terminaron, él mismo se ofreció para que lo amarraran, lo subieron en una asna, y mientras en el camino trataban de persuadirlo para que negara al Señor, cuando entró a la ciudad, el mismo gobernador trató de persuadirlo, pero Policarpo siempre se mantuvo firme. Y cuando el gobernador vio la firmeza de Policarpo, se enfureció tanto que mandó a sus verdugos empujarlo del asna que Policarpo cabalgaba. Este cayó al suelo y en su caída se lastimó una pierna, pero inmediatamente se levantó así como estaba y se volvió a ofrecer a los verdugos. Gloria al Señor. Estos le ofrecieron una y otra vez el indulto por el hecho de que negara la fe del Señor. Lo amenazaron con la hoguera de fuego, lo amenazaron con quitarle la cabeza, pero este hombre se mantuvo firme. Lo amenazaron con las fieras, pero este hombre se mantuvo firme. El gobernador le dijo: ten compasión de ti mismo, Policarpo, ya estás viejo, solo tienes que negar a ese Cristo que tú adoras. Y aquí viene la expresión famosa de Policarpo, aquel anciano, aquel hombre que había vivido toda su vida en el servicio del Señor, que había comunicadose con su Señor frecuentemente, que había oído las enseñanzas de Juan, el apóstol amado del Señor. Se paró firme a su edad, con su pierna lastimada, y él dijo: 86 años yo le he servido a mi Cristo, a mi Rey, y nunca yo he recibido ningún mal, solo viene ser recibido de mi Señor. ¿Cómo podría yo negar a mi Señor? ¿Cómo podría yo pecar contra mi Señor? Él dijo: que venga
Traigan las fieras, traigan el fuego, porque yo estoy dispuesto a ofrecer mi vida, y lo que ustedes me piden jamás lo voy a hacer. Gloria a Dios. Aleluya. Un hombre anciano, gloria al Señor, pero un hombre firme en el camino de Dios. Allí estaba Policarpo, allí estaba dispuesto a morir. Se cansaron de hacerle ofrecimiento, prepararon la leña, gloria al Señor. Prepararon la leña, y cuando quisieron atarlo de pies y manos para arrojarlo, les dijo Policarpo: no hay necesidad de que me aten las manos o que me aten los pies. Gloria al Señor. Empezó a despojarse de su ropa y se quitó sus sandalias, y así como estaba, semidesnudo, empezó a caminar hacia las llamas de la hoguera. ¿Por qué? Porque él sabía que el momento del dolor iba a ser muy breve. Como dijo el apóstol Pablo, esta breve tribulación que nosotros tenemos hoy no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así glorificó Policarpo a su Señor, a su servidor, a su Salvador. Así glorificó este anciano, y así honró el nombre de aquel que murió por nosotros para salvarnos de la condenación del pecado. La palabra que leímos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Nosotros oímos de persecuciones en lejanas tierras, pero no sabemos lo que en realidad se siente ser perseguido para ser muerto. No sabemos lo que se siente ser perseguido con saña, con el propósito de cortarle el cuello. No sabemos lo que se siente con el deseo de perseguirle hasta llevarle a la hoguera. Gloria al Señor. Pero hoy, que es el tiempo, es la hora en que el pueblo cristiano debe de prepararse. Debemos de buscar a ese Señor, a ese Salvador, a ese Cristo glorificado, y fortalecernos en Él, para que cuando la prueba llegue, nosotros estemos listos. Bendito y alabado es el nombre del Señor Jesús. Policarpo glorificó al Señor. Gloria a Dios. Yo no sé si lo enterraron, yo no sé si sus restos los enterraron o se consumió completamente en la hoguera, pero de una cosa yo estoy seguro: que cuando Cristo Jesús venga en las nubes del cielo, Policarpo saldrá glorioso de donde quiera que haya quedado su cuerpo para recibir a Cristo Jesús. Ya no será que el anciano lastimado de su pierna, ya no será que el anciano, ya será un hombre nuevo. Gloria al Señor, con ese cuerpo glorificado que el Señor ha de dar a los que esperan en Él. Aleluya. Pero se necesita decisión para servirle al Señor hasta la muerte. Porque cuántas veces nosotros, en medio de la vida, que no es una vida de aflicción que nosotros vivimos, aflicción es literal, muchas veces se nos hace fácil negar al Señor, se nos hace fácil negar a nuestro Cristo. Pero estamos en el tiempo en que nuestra vida debe de ser fortalecida en el Señor, y nuestra esperanza puesta en el Cristo que todo lo puede. Gloria al nombre de Jesús. Bendito Dios. A este ángel de la iglesia se le dijo: sé fiel hasta la muerte. Se le dijo: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Aquella iglesia le sonó como música aquellas palabras, porque aquella iglesia sabía de tiempo corto que cuántos discípulos del Señor habían pagado con su vida por el hecho de ser cristianos. Encontramos aquel Jacobo, que fue uno de los mártires de la iglesia. Encontramos aquel Esteban,
Gloria al Señor, que no le tuvo miedo a la muerte. Encontramos a aquel Pablo y Silas arrestados y llevados a la cárcel de Filipo. Gloria al Señor, no temas en nada lo que vas a sufrir, porque he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel. ¿Quién es el que está entonces detrás de las persecuciones? ¿Quién es el que está detrás de las matanzas cristianas en esta tierra? ¿Quién es el que está delante de la persecución de la iglesia del Señor? Es Satanás. Pero ante él no se rindieron aquellos hombres, no se rindió Pablo, no se rindió Silas, y allá encerrados en la prisión, en el calabozo de más adentro, me imagino que antes de empezar a cantar ellos conversaban, y tal vez Pablo le decía a Silas: oye Silas, ¿cómo estás, mi hermano? Me imagino que Silas le decía: yo estoy bendecido porque he sido tenido por digno de adorar a Cristo por medio de esta leve tribulación. Y me imagino que Silas le decía: ¿y tú cómo estás, hermano Pablo? Y me imagino que Pablo le decía: yo estoy glorificando al Señor, porque aunque el diablo quiera detenernos, no nos va a detener, porque aunque el diablo quiera callarnos la boca, no nos va a callar. Cuando salgamos de la prisión, aún así vamos a ir y vamos a predicar la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Y mientras tanto, es posible que Pablo haya dicho: mira, vamos a cantar unos cantos para darle gloria al Señor. Y cuando ellos empiezan a cantar, lapidados como estaban, con sus manos y sus pies aprisionados, gloria al Señor, cuando ellos empiezan a cantar, algo diferente empezó a ocurrir en aquella prisión. Los cimientos de la cárcel empezaron a estremecerse, las cadenas de los presos empezaron a caer. ¿Por qué razón cayeron? Porque allí estaba aquel que puede libertar, porque allí estaba aquel que tiene poder para romper las cadenas. Gloria al Señor, el mismo que se hizo presente en esa cárcel para libertar a Pablo y a Silas. Gloria a Dios, aleluya. Ahora, ¿cómo nosotros como pueblo del Señor estamos preparados para ese momento? ¿Cómo estamos nosotros preparados para cuando llegue este tiempo? En nuestra época, usted va a ver iglesias cristianas en todo el mundo, pero sucederá que cuando venga la aflicción, la mayoría de aquellos que no se fortalecen en el Señor saldrán corriendo. Así es, gloria a Dios. Nuestra fe tiene que ser mantenernos firmes en el Señor, mantenernos seguros en el Señor, disponer en nuestro corazón, ser fiel hasta la muerte, que Cristo Jesús nos dará la corona de la vida. En esta noche yo le voy a pedir que se ponga de pie en nombre de Jesucristo. Amén. Y vamos a darle gracias a nuestro Señor. Vamos a darle gracias a nuestro Dios, porque Cristo es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Y porque en nuestro corazón anidamos la esperanza de que ese Cristo es nuestro refugio y nuestro escondedero contra el turbión. En esta hora vamos a darle gracias al Señor, agradeciendo a Cristo por sus bendiciones y por su fuerza, por su capacidad. Cierre sus ojos y démosle gracias a nuestro Dios. Gloria a Dios. Y entre tanto, yo quiero concientizarle, mientras usted cierra sus ojos, la necesidad que hay de poner nuestra vida cada día en las manos del Señor, de poner nuestra vida en la presencia del Señor, de disponer nuestro corazón en las manos del Señor. Porque ¿cómo hemos de responder ante las dificultades, ante la persecución, cuando la presión está encima de la iglesia? Cuando veamos las dificultades y el peligro se cierne, el peligro de muerte, ¿cómo hemos de responder a nuestro Dios? ¿Seremos como Pedro, que negó al Señor en la primera situación difícil? ¿O seremos como Policarpo,
que dijo 86 años he servido al Señor y nunca he recibido males de Él, solo bienes. ¿Cómo he de negar a mi Cristo? Gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. Santo eres para siempre. En esta noche, Señor, te damos gracias por tu amor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias por tu poder. Te damos gracias por tu bendición. Te damos gracias por tu fortaleza, Señor, en medio de tu pueblo. Deseamos que tu mano nos bendiga, que tu mano nos capacite, que tu mano nos dé, Señor, este aliciente para mantenernos firmes en tu palabra. Allá en el mundo, Señor, hay tantas vidas que un día te conocieron, que un día te sirvieron, que un día cantaron en tus altares, que un día predicaron en tus altares, que un día testificaron en tus altares. Se han alejado de ti, han dejado el camino de la salvación. Yo te ruego que a esas vidas extiendas, Señor, tu gracia y que sus corazones sientan el deseo de regresar a tu santo camino, de regresar a los caminos de la senda antigua. Ruego que la presencia tuya bendiga a tu pueblo aquí presente, Señor, y que nos des esa seguridad, esa decisión, esa certeza para poderte servir hasta el último día. A cada uno de mis hermanos, aquellos que no están presentes acá, te pedimos, Señor, que tu gracia les recuerde que nosotros, Señor, somos hijos tuyos y que por tanto necesitamos adorar tu nombre. Aquel que lo puede hacer, Señor, y aquel que no lo puede hacer, tu mano le bendiga, le des la fuerza y la capacidad para que tu mano pueda fortalecer su fe. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios.